El camino de Sherlock, capítulo 12. La detención de Armando Rosales tuvo lugar un jueves. Yo estaba terminando un informe para el colegio en el momento en que mamá, que miraba las noticias en la televisión, me gritó desde la sala: Vení, Fran, esto te va a interesar. Cuando me acerqué, unas letras tamaño catástrofe lo anunciaban en la pantalla: detuvieron al asesino de la moto. Dos policías estaban haciendo entrar a un hombre en un patrullero, pero no pude ver su cara porque tenía la cabeza tapada. Era alto y llevaba las manos esposadas en la espalda. No le habían atrapado como resultado de una cuidadosa investigación, sino de pura casualidad. Rosales había ido a una ferretería en busca de una serie de materiales para confeccionar una estantería y se había metido en una violenta y absurda discusión con el dueño del local. A propósito del tono usado por el hombre al responderle sobre la forma de los tornillos, en un momento, un movimiento de su brazo hizo que su impermeable se entreabriera y dejó al descubierto la parte superior de sus pantalones, donde un empleado alcanzó a ver un arma. Sigiloso, se escabulló hacia el fondo del local y llamó a la policía. Cuando salió a la calle a esperarlos, descubrió otra cosa que le pareció sumamente reveladora: la moto del cliente irascible. Rosales intentó resistir la detención, pero tres policías lo inmovilizaron en el suelo. El arma era, como cabía esperar, una pistola Versa calibre 380. En los días siguientes, los diarios aportaron todo tipo de detalles. Rosales tenía 43 años y había estado al menos 2 veces internado en instituciones psiquiátricas. Los médicos que lo habían atendido hablaban de episodios de violencia y delirios paranoicos, en los que se imaginaba perseguido por el gobierno, la policía, sus vecinos, el FBI o una secta que se proponía dominar el mundo. Mientras vivió su madre, se había ocupado de controlar que siguiera con su tratamiento. Pero desde su fallecimiento Rosales estaba solo y al parecer había abandonado la medicación. Alquilaba un pequeño departamento del barrio Belgrano. Cuando fueron a realizar el allanamiento, los policías se encontraron con un oficial de justicia, que en ese momento se disponía a ejecutar una orden de desalojo. Rosales llevaba 8 meses sin pagar el alquiler, casi desde la muerte de su madre. El lugar estaba asquerosamente sucio y lleno de recortes periodísticos. Algunos pegados en las paredes se referían a asesinatos y otros hechos de violencia. También había fotos de mujeres llamativas arrancadas de revistas y una tabla con horarios de ferrocarril. Las pericias realizadas sobre el arma que llevaba con él mostraron que era la misma usada para disparar contra la confitería, pero no en los asesinatos. Sin embargo, se especuló con que el hombre tenía una segunda pistola, ya que había podido echar mano a las posiciones de un tío anciano, que había sido coleccionista. Según una empleada de ese tío, que ahora está internado en un geriátrico, alguien había vaciado la vitrina donde guardaba las armas, pero en el allanamiento esa segunda pistola no apareció. La declaración de Rosales fue contradictoria y confusa, aunque al parecer llegó a reconocer al menos uno de los hechos. El defensor oficial que le adjudiciaron anunció que pediría que lo declararan inimputable, ya que evidentemente el hombre no podía distinguir entre el bien y el mal. 5 días después de la detención, se hizo una rueda de reconocimientos con los que dos muchachos se lo habían cruzado en la estación de tren. Uno dudó, pero el segundo lo identificó claramente. Eso pareció una prueba definitiva. La calma volvió poco a poco al Belgrano. Ya habían pasado 15 días desde el asesinato de Lucía Bernardes, sin ningún otro incidente violento.
Para todo el mundo parecía claro que el asesino de la moto estaba tras las rejas. Para mí, en cambio, las cosas estaban cada vez más oscuras. Yo dudaba de todo lo que se decía, pero también dudaba de mi propia capacidad de análisis.